Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. El año pasado inauguramos el curso de conferencias de nuestras actividades con la presencia de don José Ramón Navarro, que va llegando, viene de camino, que nos habló de la justicia y la Constitución española en un largo recorrido histórico que nos dejó en 1978. Desde entonces estamos, o mejor están, Diego Vega al frente de la comisión correspondiente, trabajando en un ciclo de conferencias dedicado a la justicia. Hay muchos que piensan que la transición española tiene una asignatura pendiente con la justicia. Y más allá de su presencia en temas mediáticos, en las que casi todos los españoles nos convertimos en jueces, creo que debe ser una preocupación constante de la sociedad. Nos va mucho en ellos. En este ciclo hemos buscado temas que interesen a la sociedad, pero fundamentalmente y especialmente a los jóvenes. Y da gusto ver el salón y ver que es la justicia, a lo mejor la que más jóvenes ha sentado en este viejo auditorio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Para inaugurar este ciclo también buscamos a alguien de indiscutible prestigio. Nos acompaña don José Antonio Escudero López, director de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia, catedrático emérito de Historia del Derecho, a quien presentará una vieja amiga, la profesora doña Carmen Sevilla González, catedrática de Historia del Derecho. Yo solo darle las gracias por haber aceptado hoy con nosotros, gracias que hago extensiva al área de Historia del Derecho de la Universidad de La Laguna, dirigida por la profesora Carmen Sevilla González, catedrática de la asignatura, al Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la ULF, Universidad de La Laguna, dirigido por la profesora Elena Sánchez Jordán, catedrática de Derecho Civil, a la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente de la Universidad de La Laguna, dirigida por el profesor Aurelio Santana y por el excelentísimo señor don José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional. El título de la conferencia de hoy es cuanto menos sugestivo: El derecho y la justicia, una visión a partir de los cuentos infantiles. Yo solo hago saludar. La presentación del profesor Escudero está a cargo de doña Carmen Sevilla, cuando usted quiera, doña Carmen. Gracias, señor director. Buenas tardes a todos. Empiezo mi brevísima intervención felicitando sinceramente a la dirección y a la subdirección de la Real Sociedad, la económica para todos los laguneros, así como todos los miembros de sus órganos de gobierno. Creo que es admirable el impulso que se está dando a todos los temas culturales en estos últimos tiempos. Y simplemente pues creo que debemos todos congratularnos de que la Real Sociedad esté en La Laguna y todos los laguneros y tinerfeños nos vayamos a aprovechar de estas iniciativas. Entre las iniciativas que vemos todos los días en la prensa, porque afortunadamente la económica tiene mucha presencia en los medios, me ha interesado sobre todo lo concerniente a la digitalización, al proyecto de digitalización de los fondos documentales, porque para mí como profesora de Historia del Derecho es una cuestión muy importante. Yo vine por primera vez a este edificio cuando empecé la carrera de Derecho en la Universidad de La Laguna, no quiero decir en qué año fue, mejor no decirlo, y vine de la mano con otro grupo de alumnos, vine de la mano del profesor Peraza de Ayala, una etapa tan corriente en nuestra universidad en la que no había catedrático, sino estaba el profesor José Peraza de Ayala, el profesor Escudero también lo recordará, y él nos introdujo en unas visitas que hicimos a los fondos documentales. Él nos advirtió de que los fondos documentales eran riquísimos, interesantísimos, pero su
ordenación era inexistente, era una cosa absolutamente caótica, no había ni inventarios, ni catálogos, absolutamente nada. Luego sé que se ha ido mejorando con los años, pero ahora las noticias que han salido en la prensa de esos convenios para digitalizar y catalogar los fondos me parece una idea maravillosa de la que se van a aprovechar pues todos los alumnos de las universidades que hay en el archipiélago. Bien, el profesor Escudero, como ha dicho el profesor Alberto Bettencourt, es catedrático de Historia del Derecho, ha sido catedrático en varias universidades, su último destino estuvo en la UNED, es el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, es consejero de Estado y esta tarde va a analizar la conexión entre literatura y derecho. Desde la perspectiva de nuestra asignatura, desde la perspectiva histórico-jurídica. Solamente quiero decirles, aunque a él no le gusta que se comenten estas cosas, que el profesor Escudero es sin duda el historiador más prestigioso de Europa. Ha recibido todos los galardones y premios posibles, habidos y por haber, excepto el premio Nobel. Incluso ha recibido, ha sido Premio Nacional de Historia en varias ocasiones. El hecho de que durante toda su vida haya estado dedicada a la investigación, pues lógicamente ha determinado una ingente producción científica. Sus estudios sobre las estructuras políticas de la Edad Moderna, los órganos de gobierno de la monarquía, las secretarías, los consejos, los orígenes del Consejo de Ministros y otras muchas, le convierten sin duda en el mejor conocedor de la historia institucional de nuestro país en la Edad Moderna. No quiero seguir hablando de su trayectoria, es mucho mejor que se dispongan a oírlo. Nada más, gracias. La relación del derecho o la historia del derecho y los cuentos infantiles. Es decir, ¿qué tiene que ver el mundo del derecho con esos cuentos que a todos nos enseñaron de niños? Yo he escrito el texto, voy a leerlo para ajustarme mejor a la hora, pero, en fin, si veo que la cosa se prolonga un poco, entonces lo abreviaré. En sus orígenes, hace centenares de años, los que hoy conocemos como cuentos infantiles eran narraciones destinadas a un público adulto, perfilándose con el tiempo un doble fenómeno, que las tradiciones orales fueron recogiéndose por escrito y que los niños se convirtieron en destinatarios preferentes de lo que antes iba dirigido a los mayores. Desde una perspectiva jurídica, uno de los grandes fundadores de la Escuela Histórica del Derecho, que es una de las grandes escuelas en la historia jurídica, Jacobo Grimm, fue autor principal de aquellos célebres cuentos que habrían de quedar incorporados al acervo del espíritu popular, característico del patrimonio de la Escuela Histórica del Derecho, en oposición a las corrientes racionalistas y a las corrientes codificadoras de la Europa del siglo XIX. Los cuentos infantiles, formados a lo largo del tiempo, reflejan el mundo de las tradiciones jurídicas y han sido objeto de cuidadosa atención por la historiografía germánica. Son los cuentos un depósito de tradiciones jurídicas, como lo son también muchos dichos y expresiones de los niños que nosotros oímos sin darnos bien cuenta de lo que dicen. Y es que, por poner un ejemplo, cuando un niño dice a otro que pretende arrebatarle lo que antes le ha dado, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, está expresando ni más ni menos que el principio de irrevocabilidad de las donaciones,
tutelado en cualquier ordenamiento jurídico y en concreto en nuestro Código Civil. Es más, esa irrevocabilidad de las donaciones es más notoria y evidente en el caso de los niños, pues las dos causas excepcionales de revocación de donaciones que contempla el artículo 644 del Código Civil, que el donante tenga después hijos o que resulte vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto, difícilmente pueden aplicarse a los niños. O sea, no se pueden aplicar a los niños las dos causas de revocación de donaciones que prevé el Código Civil. En consecuencia, es una gran verdad lo de Santa Rita, lo que se da no se quita. Pero vamos ahora a los cuentos. Como es sabido, la Escuela Histórica del Derecho tuvo dos ramas principales, la germanista, con Savigny a la cabeza, y la romanista, con Jacobo Grimm. Savigny debió conocer a Grimm cuando éste, 6 años más joven, inició sus estudios en la Universidad de Marburgo, estrechando ambos sus lazos personales y científicos hasta que Grimm se convierta en adalid del romanticismo jurídico y político de una escuela que se enfrentaba al racionalismo de la Ilustración y a los intentos de codificar el derecho. Jacobo Grimm, con su hermano Guillermo, aparece como uno de los fundadores de la filología germánica y de los estudios de folclore y tradiciones populares. Los hermanos Grimm publicaron en 1812 el primer volumen de sus cuentos infantiles y del hogar, al que siguió el segundo en 1815, acogidos y animados ambos no precisamente por los niños, sino por un auditorio de personalidades egregias en el que figuraron, por ejemplo, Savigny y Goethe. El mismo Jacobo Grimm publicará más tarde, en 1825, otro libro fundamental, Las antigüedades jurídicas alemanas. Es decir, el autor de los cuentos publica años después una obra de una enorme envergadura, Las antigüedades jurídicas alemanas, que rastrea los testimonios consuetudinarios del antiguo derecho europeo. Se hace posible así, a la hora de entender los cuentos, el confrontar muchos pasajes de ellos con los que el mismo Grimm dice en sus antigüedades jurídicas. Ahora bien, Jacobo Grimm no inventó los cuentos infantiles, ni estos fueron inventados por nadie, aunque hay que señalar que habían sido siglo y medio antes recogidos y sistematizados en Francia por Charles Perrault. Y si Grimm se desenvolvía en un círculo de juristas, Perrault había sido jurista él mismo, de familia perteneciente a la burguesía de toga. Perrault se diplomó en Derecho y aparece inscrito en el Colegio de Abogados de París. A fines de siglo publicará las historias o cuentos del pasado, también conocidos por la inscripción que figuró en la cubierta de la edición original como Cuentos de mi madre la Oca, que presumiblemente serían conocidos y reelaborados por los hermanos Grimm. En resumen, los cuentos de Grimm pueden ser sometidos a un doble contraste. De una parte, al de los cuentos paralelos en Francia de Perrault, y de otra, a los testimonios recogidos por el propio Jacobo Grimm en las antigüedades jurídicas alemanas. Etimológicamente, cuento viene de contar, en latín computare, contar en sentido numérico, calcular. Es pues posible que del enumerar objetos se pasara al relato de sucesos reales o fingidos, existiendo alguna primitiva narración con ambas acepciones. Así, en un texto del siglo XI,
la Disciplina Clericalis de Pedro Alfonso, hay un cuento que cuenta, es decir, que computa. Un rey pide que se le haga dormir. Le cuentan entonces que un aldeano pasa 2000 ovejas a través de un río con una barca en la que solo caben 2 ovejas en cada viaje. Así pasa 2, y luego 2, y luego otras 2, hasta que el rey queda dormido. En el Cantar del Mio Cid se emplea el verbo contar en el sentido de narrar, aunque no aparece la palabra cuento. Siglos después, en el Quijote, el episodio de El curioso impertinente está presentado como una novela, porque se trata de la lectura de un manuscrito hallado en una maleta. Pero en cambio se habla del cuento de la pastora Marcela, porque es un cabrero quien lo narra de viva voz. Es decir, el cuento es algo fundamentalmente oral. El cuento así va a identificarse con la narración oral, aunque luego sea recogido por escrito. Algún autor ha señalado que así como el mito es anónimo y se caracteriza por su fijeza, el cuento siempre parece compuesto o inventado por alguien, aunque éste no sea conocido. De ordinario se presupone la existencia de un cuentista que le da fijeza y lo reelabora. En este último sentido sabemos que buena parte de los cuentos de los hermanos Grimm, y en concreto algunos de los más bellos del volumen 2 de su obra, proceden del relato de cierta campesina de una aldea cercana a Kassel, Dorothea Bigman, la cual al parecer narraba sus historias 2 veces, la primera deprisa y en el tono normal, y la segunda despacio para que pudieran ser copiadas por escrito. La campesina, pues, contaba los cuentos, y ya va llegando la hora de que lo hagamos nosotros. Érase una vez, este mero inicio del cuento, que es el inicio de todos los cuentos, merece unas reflexiones desde las perspectivas de la historia. Estas 3 mágicas palabras, érase una vez, se han convertido en el exordio obligado de todos los cuentos en el mundo occidental. Il était une fois, se dice en francés, en alemán es war einmal, en inglés once upon a time, etc. En todos los idiomas el cuento comienza de la misma manera. Y en todos los idiomas el cuento hace referencia a algo que realmente sucedió, o sucedió al menos una vez, lo que le vincula, en cierto modo, a la narración histórica. Pero si los cuentos no suelen citar nombres de lugares determinados, hay algunos que sí lo hacen, lo que les asemeja más a la narración histórica. Este es el caso, por ejemplo, del cuento El flautista de Hamelín, que relata la peripecia de un personaje que tocando la flauta se llevó tras sí la plaga de ratas que había asolado a un pequeño pueblo, conduciéndolas hasta el río donde se ahogaron, y que al no ser retribuido, según se había acordado, volvió y repitió la operación, llevándose detrás a todos los niños que también desaparecieron. Y es que Hamelín no es un lugar imaginario, sino una localidad de la Baja Sajonia, Hamel se llama, en cuya iglesia, nos consta, existió una vidriera que simbolizaba lo sucedido. Por otra parte, aplicándole los parámetros de la historia, surge en el cuento un segundo elemento diferenciador, la ausencia de documentos, si bien la antigüedad del cuento se pone precisamente en relación con su primera fijación por escrito.
Así, por ejemplo, se tenía por la versión más antigua de la Cenicienta cierto texto medieval francés, el Pentamerón, hasta que fue descubierta la versión china correspondiente al siglo IX, habiéndose llegado a catalogar 345 variantes de ese cuento. En España, la Bella Durmiente aparece ya en un poema catalán del siglo XIV. Pero sigamos con el cuento. Tras el érase una vez, puestos a contar un cuento, cabe cualquier cuento, normalmente conocido, pues es connatural a los cuentos su repetición indefinida. Quedémonos así con uno de los que forman parte de la que ha sido considerada por los estudiosos la gran trilogía de los cuentos: La Bella Durmiente, Blancanieves y Caperucita Roja. 3 cuentos que protagonizan 3 muchachas y cuyo tema común, según ha dicho cierto autor Lenz ampulosamente, es nada menos, dice él, que el destino y descenso de lo humano desde su patria espiritual a las regiones terrenales. Los 3 cuentos hablan, en opinión del mismo autor, y desde una perspectiva filosófica, del oscurecimiento de la vida cognoscitiva. La Bella Durmiente en la torre donde está encerrada, Blancanieves en el ataúd de cristal, Caperucita Roja en el tenebroso vientre del lobo. Quedémonos, en fin, con Caperucita. Érase una vez una niña tan dulce y cariñosa que se adueñaba de los corazones de cuantos la veían, pero quien más la quería era su abuelita, a la que todo le parecía poco cuando se trataba de obsequiarla. Un día le regaló una caperucita de terciopelo colorado y como le sentaba tan bien y la pequeña no quería llevar otra cosa, todo el mundo dio en llamarla Caperucita Roja. Situados en el cuento, cabe mostrar algunos ejemplos de la simbología jurídica de cuanto allí aparece. Jacobo Grimm coloca a su heroína una pequeña caperuza, pero en el tomo primero de las Antigüedades Jurídicas Alemanas nos ilustra sobre el trasfondo del uso de la caperuza, que en las compraventas en el antiguo derecho germánico tomaba el árbitro o juez con el vendedor y que para consumar el contrato debía pasar al comprador. ¿Y por qué una caperuza precisamente roja? Los estudiosos de las tradiciones y el folclore aseguran que con ese color, el de la sangre, se simboliza en el cuento el tránsito de la abuela que fenece y da la caperuza a la nieta que la recibe e irrumpe en la vida. Algún historiador del derecho, en cambio, como von Kinsberg, que escribió sobre estas cuestiones en Heidelberg en los años 20 del siglo pasado, hace referencia a lo habitual del color rojo como premio en cintas, correas y caperuzas que recibían los niños que actuaban como testigos en los juicios. La caperuza tiene así una simbología jurídica como la tiene en otro cuento, La Cenicienta, el pequeño zapato que debe calzarse quien desee ser la elegida del príncipe y que solo viene bien a la muchacha más humilde que por ello se convertirá en reina. Y es que en el antiguo derecho germánico el novio acostumbraba a regalar a la novia unos zapatos en señal de compromiso en la ceremonia llamada Verlobung o esponsales. A Caperucita le entrega su madre un pastel y una botella de vino para que los lleve a la abuela, encargándole que no se aparte del camino. Caperucita recibe la botella de vino ciertamente para llevarla a otra persona,
Pero hay que decir que esta entrega de la botella de vino a una niña de pocos años, criticada por los analistas rigurosos, no debía entenderse entonces como algo peligroso o temerario, pues sabemos por las indagaciones del mismo von Kinsberg que era usual premiar a los niños en el mundo jurídico de la Baja Gotinga y de la Baja Austria con tragos de vino y de cerveza. Caperucita se pone en camino, pero lo abandona y penetra en el bosque. El camino, desde la casa familiar, simboliza la vía segura, como perteneciente a la propiedad de la familia de la niña, pero el bosque era de todos, es decir, de nadie, al formar parte de los bienes comunales o con Pascua. Allí, en consecuencia, está el peligro y allí está el lobo que, según nos cuenta el mismo Grimm en sus antigüedades, simboliza en el antiguo derecho ese papel de atracador o salteador, de manera que en el mundo germánico los ladrones y salteadores de caminos eran a veces colgados con un lobo al lado. El lobo pregunta a la niña a dónde va y dónde vive su abuelita. Su casa está, responde ella, bosque adentro, junto a 3 grandes robles, lo que significa que se reconoce a esa casa cierta prestancia y nobleza, pues sabemos nosotros por las antigüedades de Grimm que el roble era el árbol más noble de los territorios y marcas germánicas y que bajo su sombra solían reunirse los tribunales campesinos. Cabría así seguir reconociendo el significado de las cosas y pasajes del cuento, pero se hace forzoso abreviar. Como es sabido, el lobo aconseja a Caperucita coger flores del camino, mientras él alcanza la casa y devora a la abuela para esperar luego a la niña. Cuando ésta llega, tiene lugar el célebre diálogo con las 3 exclamaciones de Caperucita. ¿Qué orejas más grandes tienes? ¿Qué manos más grandes tienes? ¿Qué boca más terriblemente grande tienes? Que preceden a que ella sea a su vez devorada por el lobo y que tienen también hondas resonancias jurídicas. El símbolo de las orejas, ¿qué orejas tan grandes tienes? El símbolo de las orejas propias de los testigos en juicio. Ille testis per aurem debet esse tractus, dicen los textos, exactamente al pie de la letra del cuento. Las manos que expresan la autoritas y la potestas de esa abuela o persona mayor, y la boca, en fin, que si era grande podía representar cuanto una persona podía aprehender con un bocado de algún bien precioso, como las joyas o el dinero disputado en herencia. Caperucita, pues, ha sido comida por el lobo y con esto concluye el cuento en la versión de Perrault. Los hermanos Grimm, en cambio, tras desaparecer la niña, hacen intervenir a un cazador que la salva a ella y a su abuela y posteriormente mata al lobo. El lobo, que es el símbolo del mal, y posteriormente mata al lobo. Así, desde una óptica penal, los autores señalan que en el cuento de Perrault el lobo, símbolo del mal, queda sin castigo, mientras en la versión de Grimm es condenado con la muerte, realizándose así la justicia que en la otra versión quedaría frustrada. Desde otra perspectiva complementaria, la moral, la versión de Perrault sería inaceptable y sí, en cambio, convincente y satisfactoria la versión de los hermanos Grimm.
Tengamos en cuenta además que en la narración han intervenido solo personajes femeninos: la madre, la niña y la abuela, con lo que el cazador, de acuerdo con la mentalidad de la época, nada feminista, por cierto, en el sentido actual, es el personaje masculino que redime y salva. Es ciertamente curioso que en los cuentos buena parte de los personajes libertadores son cazadores, lo que tiene que ver tanto con la afirmación del héroe masculino cuanto con el hecho de que la caza constituía entonces una actividad aristocrática propia de la sociedad feudal, con lo que el papel benefactor es atribuido a la clase socialmente dominante. También el príncipe que rescata a la Bella Durmiente en el cuento de Perrault andaba de caza cuando fue advertido de que cierta princesa llevaba años dormida en un castillo. Los cuentos, en fin, hacen referencia a muchas otras instituciones jurídicas. Tratan, por ejemplo, de herencias, si bien hay que reconocerlo, con escasa atención a la equidad y a los principios que informan el derecho sucesorio. En El gato con botas se nos cuenta que un molinero, a la hora de hacer testamento, no quiso llamar al abogado ni al notario, y que teniendo 3 hijos, dejó a uno el molino, a otro el burro y al tercero el gato. Reparto, por supuesto, nada equitativo y que se da por bueno, pese a que el propietario del gato, como heredero forzoso que recibe menos de la legítima que le corresponde, podría haber exigido el complemento de esa legítima, según recuerda, por ejemplo, el artículo 815 de nuestro Código Civil. Otra típica institución jurídica de los tiempos antiguos, la compra de oficios, aparece con frecuencia en los cuentos. En Barbazul, que es un ogro que muere o es muerto, según se nos dice, sin tener herederos, todos sus bienes pasan a la esposa, la cual invierte esos bienes en casar a su hermana y en volver a casarse ella misma, pero también en comprar cargos de capitán a sus 2 hermanos. Pulgarcito, a su vez, según relata el cuento, al regresar a casa tras hacer fortuna, compró cargos, dice el cuento, compró cargos para su padre y sus hermanos, y así fue colocándolos a todos. Los cuentos, en fin, representan a veces a sus personajes en situaciones de dependencia o de relación laboral. Según sabemos, Cenicienta pasaba el día entero ocupada en diversos trabajos, como criada al servicio de la madrastra y de sus hijas, y dormía luego sobre las cenizas del hogar. Cuando Blancanieves escapa de la madrastra y se refugia en el bosque en casa de los enanitos, estos le proponen que se quede en unas condiciones que la convierten en empleada del servicio doméstico. Debe así cuidar todos los días de la casa, cocinar para los 8, los 7 enanitos y ella misma, hacer las camas, lavar y remendar la ropa de todos y mantener la casa ordenada y limpia, sin que haya la menor previsión de descanso, días libres ni vacaciones. Es decir, una situación abusiva en la relación laboral por la que sin duda hoy, en base al artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores y otras disposiciones, los enanitos podrían ser demandados ante la magistratura del trabajo o ante el juez de lo social. Decíamos antes que las referencias a instituciones jurídicas son continuas.
y a ello me he atenido en esta charla, pero mucho menos precisas son otras referencias propias de las ciencias exactas, de la física o de las ciencias experimentales que hay también en los cuentos. Si se me permite unos segundos el excursus matemático, recordaré las botas mágicas que en los cuentos se calza el mismo Pulgarcito, cierto enano que aparece en La Bella Durmiente y sobre todo el gato con botas. Según se precisa en esos cuentos, las famosas botas de 7 leguas recorrían esta distancia en cada paso. Ahora bien, si tenemos en cuenta que por lo común se da 1,5 pasos por segundo y que la legua comprendía 5,5 kilómetros, llegamos a la conclusión de que aquellas botas permitían recorrer en 1 segundo 10,5 leguas, o lo que es lo mismo, casi 58 kilómetros, resultando así una velocidad superior a 200.000 kilómetros a la hora. Excesiva, desde luego, para que pudiera ser verdad que el gato, según se nos dice en el cuento, acompañaba a la carroza del rey charlando plácidamente con él. Es decir, no casan los datos matemáticos con la propia narración. Pero hay que reconocer que en todo caso eran unas botas adecuadas para las grandes distancias de los reinos que aparecen en esos cuentos, como el reino de Malaquín en La Bella Durmiente, situado, se nos dice en el cuento, a 12.000 leguas, es decir, unos 66.000 kilómetros, a donde tuvo que viajar el enano que fue allí a pedir ayuda a las hadas cuando la princesa se pinchó con el uso de hilar y cayó dormida. Pues ese enano, con esas botas, haría el viaje en unos razonables 20 minutos. Pero volvamos al derecho. Sobre Caperucita Roja y sobre otros cuentos, cabe reseñar para concluir 3 características valorables desde parámetros jurídicos. En primer lugar, la presencia de los niños, que al aparecer a veces como héroes y otras como testigos que dan fe de cuanto sucede en los cuentos, se corresponde a su frecuente condición de testigos en la vida jurídica medieval. Respecto a esto, hay que recordar que el primitivo derecho germánico hacía recaer precisamente en los niños, que en buena lógica habrían de vivir mucho más que los adultos, el papel de testigos cualificados de cara al futuro, especialmente en los casos de fijación de límites de propiedades territoriales o en la transmisión de inmuebles. Los niños así eran llevados al lugar del litigio para ser allí abofeteados o tirarles de las orejas, álapes donet et torquat auriculas, dicen los textos en concreto, a fin de que recordaran años más tarde el acto que había tenido lugar de la transmisión de un fundo o la fijación de los límites de un inmueble, o incluso se les hacía asistir a ejecuciones y ajusticiamientos para que tomaran ejemplo y aprendieran en el futuro. Todo en suma confluía a realzar el protagonismo del niño en el mundo jurídico medieval, en aquella hora que un autor alemán, Otto von Guericke, llamó la hora de la juventud del derecho. En segundo lugar, es de destacar la paradoja de que esos cuentos que siglo tras siglo habrán de ser leídos en familia, suelen arrancar de la descripción de familias descompuestas y rotas, donde emerge y cobra protagonismo un personaje como la madrastra. No sabemos así nada del padre de Caperucita, ausente de la familia en el cuento. En La Cenicienta
un hombre rico contrae segundas nupcias y la madrastra maltrata a la hija del primer matrimonio. La madre de Blancanieves, a su vez, muere cuando ella nace, lo que luego hará posible los celos de la madrastra por su belleza. Es más, muchos cuentos, insisto en esa paradoja de que por segunda vez, en esa curiosa paradoja de que los cuentos, que era algo que se contaba siempre en familia, pues reflejan normalmente familias rotas y familias separadas. También el hecho de que muchos cuentos tienen como punto de partida un hecho con tanta carga jurídica como el abandono de los hijos por los padres, abandono que puede presentarse, bueno, por lo menos tal como yo lo veo, bajo una doble forma: la mitigada, en el caso de aquellos pequeños que debido a circunstancias adversas se ven obligados a huir de la casa paterna, como en el cuento de los dos hermanitos, en que esos niños escapan de los malos tratos, y la explícita y rotunda, el rotundo maltrato y el rotundo abandono, como por ejemplo en el caso de Hänsel y Gretel, que narra cómo un leñador y su mujer, al no poder alimentar a los hijos, los abandonan intencionadamente en el bosque. A este respecto, conviene recordar que la práctica totalidad de los códigos jurídicos de Occidente castigan el abandono de los hijos por los padres, abandono que, cuando pone en riesgo la vida del menor, como es el caso que nos ocupa, se castiga más gravemente, con pena de prisión de 2 a 4 años, según el artículo 229 de nuestro Código Penal. Y en tercer lugar, otra consideración curiosa. Se ha reprochado a algunos cuentos infantiles el menosprecio de los ancianos y de las personas mayores. Recuérdese, por ejemplo, el trato que recibe la abuela en el cuento de Caperucita, e incluso algunos rigoristas, defensores de los derechos humanos, han hecho notar la falta de respeto en los cuentos a los disminuidos físicos, traídos y llevados y convertidos en protagonistas, en el caso, por ejemplo, de Pulgarcito, que era un niño, según nos dice el cuento, no más largo que un dedo pulgar, o en el más frecuente de los enanos, que aparecen en muchas narraciones, por ejemplo, en el enano saltarín o, por supuesto, en Blancanieves. Voy a concluir. Así como los cuentos deben empezar de una forma adecuada, recordemos el érase una vez, también han de concluir de una manera correcta. Y esa conclusión es un nuevo llamamiento al carácter histórico de aquello que fue una vez. Los cuentos concluyen así a menudo con frases como: y si no han muerto, se encontrarán todavía vivos hoy en día. O el que relató todo esto se encontraba presente en sus bodas. O bien, y si podemos encontrar el camino a su castillo, les veremos ahí ahora. Frases que advierten al oyente o al lector de que si no ha conocido a los protagonistas o asistido a las bodas, otros sí los conocieron y estuvieron en ellas, y que nosotros mismos, ustedes y yo, podríamos haber estado allí si simplemente hubiéramos conocido a tiempo el camino. El final del cuento reitera así la credibilidad del hecho histórico que el narrador da como verdaderamente sucedido. Y el final del cuento es, además, sobre todo y siempre, un final feliz, como ha sido feliz pasar este rato con ustedes. Y colorín colorado, este cuento se acaba.
Bueno, muchas gracias, don José Antonio, por magnífica conferencia. Aquí hay mucha gente que es jurista. Para hacer una interpretación de los cuentos profesional, tengan cuidado con la profesión, porque el jurista lo puede hacer muy bien. Yo que soy ginecólogo, a ver cómo lo hago. Pero quiero decir que hay que tener una gran formación para poder analizar las cosas desde el punto de vista como lo ha hecho don José Antonio. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.